Comunicación efectiva. Más del 85% del éxito de las relaciones personales e incluso profesionales depende directamente de tu habilidad para comunicarte efectivamente. Así de tajantemente lo declara el experto en liderazgo Brian Tracy. De modo que hoy vamos a estudiar las claves visuales y la estrategia concreta para hablar mejor con las personas. Winterland, tell me all your secrets. Según Tracy, prácticamente todo lo que quieras conseguir en esta vida va a depender tanto directa como indirectamente de otras personas. Y esto lleva a que prácticamente el 90% de tu felicidad dependa de la relación que tienes con otros. Así que podemos declarar que para tener una vida exitosa necesitas aprender a comunicarte de forma exitosa. ¿Sabes cuál es la parte buena? Que la comunicación es una competencia adquirida. De modo que da igual cuáles sean tus dificultades de comunicación actuales. Puedes aprender a comunicarte de modo que ninguna relación social se te resista. Esto es lo que hace mi alumnado del campus de Poder Personal. Desarrollar competencias intra e interpersonales poderosas. Puedes pasarte a echar un vistazo en 30kcoaching.com/poder personal. Pero ¿qué es lo que ganamos exactamente cuando logramos dominar una comunicación efectiva? Conseguimos agradar a otros y ser respetados. Que nuestra opinión sea escuchada y valorada. Reforzamos nuestra propia autoestima y la estima de otros hacia nuestra persona. Conseguimos persuadir, convencer y vender cualquier cosa a cualquier persona. Tenemos influencia en los cambios de opinión de otras personas. Atraemos hacia nuestros objetivos a quienes nos van a poder ayudar a conseguirlos y aumentamos enormemente nuestro poder personal. Imagínate salir al mundo con todas estas ventajas a tu favor. Antes de continuar, cuéntame en un comentario cuál es exactamente tu objetivo para querer aprender a comunicarte y hablar mejor. Bien, pues vamos a ver 4 claves visuales de la comunicación efectiva y una estrategia concreta poderosa para dejar huella en las personas. Y así aumentaremos nuestra influencia. Es impresionante lo mucho que puede variar tu credibilidad y tu autoridad en función de cómo te muestras ante otras personas. Y es absolutamente vital que decidas estratégicamente cuál va a ser tu imagen. Porque el 95% de la impresión que otras personas se van a llevar de ti va a ser basado exclusivamente en lo que ven. Vamos con las 4 claves visuales de la comunicación efectiva. Clave 1. La primera impresión se forma únicamente en 4 segundos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque con que te despistes o titubees 4 segundos en el momento en que una persona te ve por primera vez, ya has perdido la única oportunidad que tenías para causar esa primerísima impresión. Ya no importará tanto lo que hagas luego porque esa persona ya se formó su imagen mental de ti en esos 4 segundos que has dejado escapar. Clave 2. Después de los primeros 30 segundos, pierdes totalmente tu influencia acerca de la imagen que esa persona se va a hacer de ti. Ya sabes que los 4 primeros segundos son decisivos. Sin embargo, tienes hasta 30 segundos para aportar más información a esa primera impresión. Es complicadísimo que consigas sacar de su cabeza lo que concluyó acerca de ti en esos primeros 4 segundos, pero todavía tienes 26 segundos más. Es algo aproximado para decorar esa primera impresión, para aportar más información. Utiliza cada segundo de forma inteligente. Si necesitas ayuda específica con esos primeros segundos, te voy a dejar en la caja de información un enlace a un vídeo previo que he creado que te va a venir como anillo al dedo. 5 claves para ser irresistible y parecer más inteligente en segundos.
Clave 3. Una vez formada la primera impresión sobre alguien, es casi imposible cambiarla. Nuestro cerebro ha tomado una decisión sobre la otra persona y a partir de ese momento lo que va a hacer es buscar información y evidencias que avalen esa conclusión que ya sacó. Su atención selectiva va a estar en busca de evidencias de que efectivamente acertó con lo que pensó. Y todo lo que contradiga a ese diagnóstico inicial, pues lo va a rechazar o no le va a prestar atención porque no le interesa. Así de poderosa es la primera impresión. Clave 4. Como vistes, tiene un impacto enorme en tu primera impresión. Podría parecerte únicamente un elemento más de tu imagen, de tu comunicación visual, pero piensa que tu ropa cubre aproximadamente el 95% de tu cuerpo. Es demasiada superficie como para no ser determinante. A este respecto, lee libros sobre el tema, busca vídeos en YouTube, incluso, si te lo puedes permitir, contrata a un profesional de coaching de imagen. Y ten en cuenta que lo más importante en cuanto a comunicación efectiva no es vestirte como más te gusta, sino vestirte con lo que comunicará exactamente lo que tú quieres comunicar. También puede ayudarte a observar a tus referentes. Si hay alguien a quien admires que transmite exactamente lo que querrías transmitir tú, modela su forma de vestir y te será mucho más fácil transmitir lo que transmite esa persona. Bien, ya conoces las 4 claves visuales. Vamos ahora con nuestra estrategia de comunicación efectiva. Aristóteles reveló en su momento un secreto sobre la comunicación que, aun siendo ya conocido por muchos, es aprovechado por pocos. Te estoy hablando de la retórica de Aristóteles. Según él, la comunicación se compone de 3 partes. 1. El ethos, es decir, la personalidad e imagen percibida de la persona que habla. 2. El pathos, es decir, las emociones que el hablante consigue provocar en la persona o personas que escuchan. Y 3. El logos, las palabras pronunciadas durante la comunicación. Y este es el elemento menos importante, aunque paradójicamente es al que tendemos a prestar más atención cuando nos preparamos para hablar. Una comunicación efectiva debe atender a estas 3 partes. Debes asegurarte de transmitir credibilidad y autoridad con tu personalidad y tu imagen. Debes planificar tu intervención de modo que despiertes las emociones correctas en quien te escucha y debes escoger bien las palabras, por supuesto. De modo que, tal y como recomienda Brian Tracy, podemos diseñar nuestra estrategia de comunicación efectiva y persuasiva en torno a lo que él llama las 4 Ps. Vamos a verlas. La primera P es de posicionamiento, y esto se refiere a la percepción de partida que las personas tienen de ti. Aquí influyen aspectos como tu prestigio personal o tu autoridad y credibilidad, y sin duda son cosas en las que te conviene trabajar. Sin embargo, no vas a poder modificar instantáneamente tu reputación cuando vayas a hablar con alguien a quien desees impactar o impresionar, de modo que aquí es donde vas a aplicar las 4 claves visuales que acabamos de analizar. Cuida tu primera impresión porque ella será la que determinará tu posicionamiento ante audiencias o personas que te ven por primera vez. La segunda P es de performance, o como lo podríamos decir en español, actuación, desempeño, demostración. Se trata de tu nivel de competencia o conocimiento en el tema del que estás hablando. Y aquí lo tienes fácil. No finjas saber de lo que no sabes. Y cuando quieras hablar de algo desde la pericia, asegúrate de formarte bien antes de hacerlo. No hay peor imagen que la que transmite la persona que pretende parecer experta en todo tema que surja en una conversación. Si no eres experto en un tema del que hablas con otra persona, no pasa nada, pero no quieras parecer una autoridad en la materia porque eso no te va a beneficiar. Asegúrate de ser muy bueno en lo tuyo y habla con humildad en todo lo demás, sin pretensiones. La tercera P es de poder personal y aquí estamos hablando de tus diferentes poderes.
El más importante es tu influencia, pero puedes tener otros poderes que también beneficien al modo en que te percibe la persona que te escucha. Por ejemplo, poder de decisión sobre el equipo al que le hablas, poder económico, poder relacional, poder para premiar o penalizar de algún modo. Sin duda, el poder de la influencia es el que más puertas te va a abrir. Y aquí te va a ayudar mucho el curso experto en influencia y persuasión, que está totalmente incluido en el campus de Poder Personal por un precio simbólico de $12. Puedes verlo en 30kcoaching.com/poderpersonal. Y la cuarta P es de política. Y aquí se incluye tu carisma, tu actitud, tu amabilidad, forma de tratar a las otras personas, y nuevamente este elemento depende totalmente de ti y tus decisiones. La mejor política es ser siempre amable y respetuoso, y a partir de ahí todo lo que puedas hacer por incrementar tu carisma te vendrá maravillosamente. También trabajaremos esto en el campus si te unes a mi alumnado, pero para que empieces a trabajar en tu carisma te voy a dejar por aquí 5 claves científicamente probadas para ser más carismático y gustar más a la gente. Y te dejo también el botón de acceso al campus de Poder Personal. Te espero dentro.